le damos la bienvenida a Acontecer. Disfrute de un espacio donde el psicoanálisis se encuentra con la ética y con aquello que insiste en hablar. En 1895, en Viena, Sigmund Freud y Joseph Breuer publican juntos un libro. Tiene un título sobrio, casi neutro. Estudios sobre la histeria se llama. Reúne una comunicación preliminar de 1893, 5 casos clínicos y 2 ensayos teóricos. Lo firman ambos y lo firman sabiendo los dos, aunque ninguno todavía lo dice en voz alta, que va a ser el último trabajo que hacen juntos. Porque ese libro es 2 cosas a la vez y hay que aclarar todo lo que viene desde un inicio, ¿sale? Por un lado, es el acta de nacimiento del psicoanálisis. Es el primer texto donde aparece ya con cuerpo conceptual lo que en los próximos 100 años se va a convertir en una de las disciplinas más influyentes del pensamiento moderno. La talking cure, el afecto estrangulado, la catarsis, los primeros indicios de la represión, la primera escena documentada de transferencia, entre otras cosas que se van gestando en estos primeros años, van a venir en este libro. Y por otro lado, pues es el documento de una ruptura. Es el último abrazo intelectual entre 2 hombres que ya no se entienden y que por respeto a un proyecto común fingen un acuerdo que en privado pues ya no existe. El libro funda algo y al mismo tiempo en sus márgenes registra el final de otra cosa. Este texto es muy rico de leerlo, puesto que aquí es donde nace el psicoanálisis, bueno, por lo menos desde mi lectura, vaya, ¿no? En 1895, con ciertos casos que después se volverían paradigmáticos en el argot psicoanalítico y que determinarían el proceso por el cual se lleva a cabo esta práctica. Hoy vamos a hacer 4 cosas. Tengo pensado dividir este video en 4 posturas. Primero, vamos a entrar al prólogo del libro y leer lo que hay entre líneas, ¿sí? Porque ese pequeño texto contiene ya en sí un cifrado en todo el conflicto que va a desencadenar la separación entre Breuer y Freud. Segundo, vamos a trabajar la frase fundacional del psicoanálisis temprano, una de las frases más citadas en toda la historia de la disciplina. Los histéricos padecen de reminiscencias. Y bueno, todo lo que esa frase implica, vaya, ¿no? Tercero, vamos a entender la diferencia conceptual entre los 2 mecanismos del síntoma, el mecanismo hipnoide de Breuer y el mecanismo defensivo de Freud, que es donde se decide el destino mismo del psicoanálisis. Y cuarto, vamos a presentar a las otras mujeres que aparecen en el libro. Emmy von N., Lucy R., Katarina, Elizabeth von R. y Anna O., a quienes posteriormente les vamos a dedicar más adelante un video propio a cada una, ¿sí? Puesto pues que me parece importante que se hable de esos casos cada una por separado, para que estén atentos. Aquel que abre el texto de los estudios sobre la histeria se topa primero con un prólogo muy breve, que está firmado por ambos autores, esto en 1895. Son apenas unas páginas y en esas pocas páginas ocurre algo que vale la pena leer con despacio, vale la pena leer con calma. Lo primero que hacen Breuer y Freud es algo inusual para un texto científico de la época. Reconocen sus limitaciones, admiten que sus historiales clínicos se leen como novelas, ¿m? Y que eso podría restarles el sello serio de la ciencia decimonónica. Pero en lugar de disculparse por ello, lo defienden.
Argumentan que la naturaleza misma del objeto que estudian, bueno, el sufrimiento humano, la historia personal, la vida psíquica, todo eso exige una forma de narración que el positivismo médico de la época, pues evidentemente no sabía manejar. Hay algo profundamente honesto en esa admisión y algo pues, profundamente importante para quienes hoy hacemos clínica desde el psicoanálisis. El caso clínico no es solo un registro de síntomas. No hacemos un trabajo nosológico. Lo que se hace es una narrativa. Tiene un protagonista, tiene un conflicto, tiene una historia, tiene un tiempo interno propio. Y entenderlo como narrativa no lo hace menos riguroso, lo hace más verdadero, porque se acerca a la forma en que el sujeto mismo organiza su sufrimiento. Hay otra cosa que pasa en el prólogo, y esta no se dice de manera explícita, pero está ahí para quien sepa leerla, ¿no? La tensión entre Breuer y Freud ya se asoma. Breuer es más cauteloso, más médico tradicional, más dispuesto a quedarse en el territorio de la fisiología cerebral cuando las cosas se ponen incómodas. Freud, por su parte, es más audaz. Ya en 1895 está empujando hacia una teoría de la sexualidad y del conflicto psíquico que Breuer pues no estaba listo para seguir. Los dos lo saben, evidentemente, pero el prólogo dice así, estamos de acuerdo. Porque el libro necesita esa unidad de fachada para que exista. Y esa tensión silenciada nos enseña algo metodológico que vale la pena nombrar antes de seguir, ¿vale? Leer un texto psicoanalítico no es solo leer lo que dice, es leer también lo que no dice, lo que se esquiva, lo que aparece entre líneas, lo que insiste a pesar del autor. Esa lectura entre líneas, contra el grano, atenta a los huecos. Es en sí misma una práctica psicoanalítica aplicada a los textos del psicoanálisis. Es como no quedarnos con lo que existe en la superficie y tratar de encontrar esas motivaciones recónditas que propiamente produjeron eso que se está produciendo en el sujeto, en el texto, en la lectura, en lo hermenéutico, vaya. En la parte de la comunicación preliminar de 1893, publicada 2 años antes que este libro y que después se incorpora como introducción teórica, Breuer y Freud formulan por primera vez de manera explícita y conjunta lo que podríamos llamar el primer modelo del funcionamiento psíquico patológico. Y la tesis central, la que va a quedar como una de las frases más citadas en toda la historia del psicoanálisis, dice así: los histéricos padecen de reminiscencias. A ver, esta frase merece ser pensada despacio. Pensémosla juntos. No dice que los histéricos padezcan de algo que les ocurrió. Dice que padecen de la memoria de algo que les ocurrió. O más precisamente, padecen de la imposibilidad de integrar esa memoria en la cadena normal de la experiencia consciente. Algo se quedó atorado. Algo no encontró su lugar dentro del relato que el sujeto se cuenta sobre sí mismo. ¿Sale? Algo de ese evento que aconteció no pudo tramitarse para ser integrado a la experiencia consciente y por lo tanto está generando estragos. Y eso que no encontró lugar regresa, pero regresa transformado, regresa cifrado, regresa como síntoma, vaya. No es que el sujeto que va a consulta le duele el evento que le ocurrió, sino que le duele algo de eso que no pudo integrarse a su experiencia consciente.
como si algo no quedara claro, como si en dicho evento el sujeto no pudiera adherirse a una experiencia consciente que le posibilite el hablar, el integrar, el tramitar, el abstraerse de dicho conocimiento. O sea, lo que duele es ese hueco que no se ha podido nombrar por falta de herramientas psíquicas y que después eso que no se pudo nombrar vuelve en forma de síntoma con otro nombre, porque la experiencia consciente creó una cicatriz en ese hueco para poder seguir. Y esa cicatriz la llamaremos síntoma. O sea, no es lo que ocurrió, pero es como se tramitó en ese momento para que el sujeto pudiera seguir su vida. Ahora, ¿cómo se atora un recuerdo? ¿Cómo se atora un recuerdo exactamente? Aquí Breuer y Freud introducen un concepto que es central para entender este modelo, el afecto estrangulado. La idea es la siguiente: una experiencia humana cualquiera viene con dos componentes. Viene con un contenido, o sea, lo que pasó, los hechos, y viene con una carga afectiva, la emoción que ese hecho desencadenó. ¿Ok? El contenido es lo que pasó más la carga afectiva, lo que da como resultado la emoción que ese hecho desencadenó. En el funcionamiento normal del psiquismo, esa carga afectiva se descarga. Lloramos, gritamos, hablamos, golpeamos algo, le contamos a alguien, etcétera. La emoción encuentra una salida y una vez descargada, el hecho queda integrado en la memoria como una experiencia más, así, sin peso especial. Pero hay situaciones en las que esa descarga no puede ocurrir, porque las circunstancias pues no lo permiten. Por ejemplo, pensemos en alguien que tiene que contener su miedo o su rabia para no perder el trabajo, para no perder una posición social, para no perder una relación, o porque el sujeto mismo no se permite reconocer la emoción. Bueno, pues porque le resulta inaceptable, vergonzosa, contradictoria con la imagen que tiene de sí mismo, etcétera. Cuando eso pasa, decimos que el afecto queda estrangulado. ¿Sí? Que es el término que Breuer y Freud usan. O sea, está activo, pero sin salida. Y ese afecto sin descarga busca otra vía, encuentra un canal alternativo, termina expresándose donde puede, en el cuerpo, en un síntoma, en una conducta repetitiva, en un sueño que no se entiende. Porque los sueños son la vía regia al inconsciente. En los sueños hay mucho de nosotros. El afecto estrangulado no es solo un concepto, es un hecho verificado. Todo aquel que llega a consulta llega porque hay algo que no le cuadra, hay algo que no le ve la salida, hay algo que no sabe cómo decir. Llegan con dolencias en el cuerpo que no tienen explicación, llegan con conductas que repiten y repiten y no saben por qué, o llegan con algo que les pasó pero no encuentran las palabras para decirlo. Y aquí entra el segundo concepto fundamental del libro, la catarsis. Si el síntoma es el resultado de un afecto que no encontró descarga, entonces el tratamiento consistirá en producir esa descarga retroactivamente. Y eso ocurre. Breuer y Freud lo descubren con sus pacientes. Cuando el sujeto no puede narrar la escena original con la emoción que la acompaña, la palabra, en el contexto de una escucha específica, bueno, abre el canal de descarga que en su momento estuvo cerrado. El término catarsis lo toman de Aristóteles, quien lo usaba para describir el efecto purificador de la tragedia sobre el espectador. Es una analogía, me parece elegante, ¿no? Lo que en el teatro le pasa al espectador cuando se conmueve con la actuación del artista o con alguna melodía que toca sus fibras profundas, en el diván le pasa al paciente. La narración de la propia historia con la carga emocional intacta libera lo que el silencio había encerrado. Y fíjense, curiosamente, los nombres mismos del método, o sea, Talking Cure, Chimney Sweeping, no se los pusieron ni Breuer ni Freud, se los puso una paciente, Berta Pappenheim.
que la historia la conoce como Ana O. Ella bautizó el procedimiento mientras lo estaba haciendo con Breuer, el tratamiento, ¿vale? Le puso el nombre, le puso el humor, le puso el sentido, le puso todo. Y bueno, esta es en lo fundamental la apuesta del psicoanálisis temprano. Aunque Freud después va pues, a complicarlo muchísimo, vamos a ver cómo y por qué en futuros videos. Aunque, bueno, en lo esencial sigue siendo la misma apuesta que el psicoanálisis hace hoy en día, 100 años después, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta? La apuesta por el hablar en serio y con escucha. Eso cura, que el ser escuchados por un otro que está dispuesto a sostener nuestra angustiosa existencia enmarañada de palabras puede curar. Hasta aquí, Breuer y Freud van juntos, pero llega el momento del libro en el que tienen que dar el siguiente paso teórico. Y ahí los caminos empiezan a separarse silenciosamente. La pregunta es esta: ¿por qué un recuerdo queda fuera de la conciencia? ¿Cuál es el mecanismo concreto que produce el atascamiento del afecto y la exclusión del recuerdo? Bueno, aquí Breuer y Freud proponen dos respuestas muy distintas. Las proponen en el mismo libro, ojo, las firman como coautores, pero apuntan en direcciones radicalmente diferentes. La primera respuesta es la de Breuer y se llama el mecanismo hipnoide. Breuer sostiene que existen estados particulares de conciencia similares al sueño, a la absorción profunda, a la fatiga extrema, a la hipnosis, vaya, en los que las experiencias quedan registradas, pero no se integran con la conciencia normal. Lo que ocurre durante esos estados queda en un, queda en un comportamiento separado, como en una bolsa aparte del psiquismo, y permanece ahí activo, pero aislado, produciendo síntomas porque no puede ser elaborado de manera consciente. Es una explicación, digamos, fisiológica. No depende de un conflicto interno del sujeto, depende de un estado funcional del cerebro. Bueno, es elegante, es comprobable, es respetable para la medicina decimonónica, vaya, pero bueno, hasta ahí se queda, ¿no? La segunda respuesta es la de Freud, y él le llama la defensa. Freud sostiene que el recuerdo no quedó fuera de la conciencia por accidente, no quedó fuera porque el sujeto estaba medio dormido o en un estado alterado, ¿vale? Recordemos que Breuer sostiene su tesis en estos estados de inconsciencia, por lo que le contaba a su paciente Ana O, ¿vale? Lo que dice Freud es que quedó fuera de la conciencia porque era intolerable. Había algo en ese recuerdo, una emoción, una idea, un deseo que el sujeto no podía permitirse reconocer. Y esa intolerancia produjo la exclusión activa del recuerdo de la conciencia. La diferencia entre las dos hipótesis parece pequeña, pero es enorme. A ver, ¿cuál es la diferencia en concreto? Bueno, para Breuer, tú olvidas. Para Freud, tú quieres olvidar. Bueno, no tú propiamente, sino una tópica que Freud va a llamar después inconsciente. Pero volvamos al punto. Si un recuerdo está atascado, para Breuer era sencillo, porque suponía que se había atascado porque te sucedió durante un estado en donde estabas medio dormido, distraído, no pleno, vaya. Entonces, por medio de la hipnosis se podía llegar a ese estado nuevamente y desatorar ese recuerdo. Freud complica más las cosas, porque para él esos estados no son determinantes en la creación del síntoma. Freud dice que si algo de ese recuerdo está atascado, es porque se activaron unas defensas psíquicas
que pretendían protegerte de eso que no eras capaz de soportar desde la conciencia. Entonces, el trabajo psicoanalítico freudiano se va a dirigir en saber por qué no fuiste capaz de soportar eso en ese momento, para después darle una salida a eso atorado por medio de una madurez estructural que permita la salida. Y bueno, esa diferencia tiene consecuencias tanto clínicas, históricas y políticas. Clínicas, porque si el mecanismo es hipnoide, el tratamiento es la catarsis pura. Devuelves el recuerdo a la conciencia, descargas el afecto, se acabó. Si el mecanismo es la defensa, el tratamiento es mucho más complejo, porque tienes, uno, que trabajar contra una resistencia activa del propio sujeto. Tienes que entender por qué ese recuerdo específico era intolerable. Tienes que preguntarte qué había en el sujeto que no podía reconocer. Y bueno, tienes que trabajar con esa defensa para que no devenga en otra defensa y se imposibilite el trabajo. Las consecuencias históricas son, por supuesto, la apuesta de Freud por la defensa, que es lo que va a producir en los años siguientes. Los conceptos centrales del psicoanálisis, por ejemplo, la represión, la resistencia, el conflicto psíquico, el deseo inconsciente, todo ese peso histórico de la idea de defensa, no de la idea hipnoide, que es lo que hoy reconocemos como psicoanálisis. Y las consecuencias políticas, porque conviene decir esto con mucha claridad. Para Breuer, sostener el mecanismo hipnoide tenía la ventaja de no requerir hablar de algo que en la Viena de 1895 era escandaloso, la sexualidad. Si los síntomas vienen de estados alterados de conciencia, podemos quedarnos en ese terreno, que es un terreno seguro de la fisiología y de los nervios. Pero si los síntomas vienen de una defensa activa contra contenidos intolerables, entonces en algún momento, forzosamente, hay que preguntarse qué era tan intolerable. Y la respuesta de Freud iba a apuntar casi siempre hacia la sexualidad. Para mí que Breuer prefería cualquier otra explicación antes que hablar de sexo. Incluso siendo más específicos, prefería cualquier otra explicación antes de aceptar que él se sentía atraído sexualmente por su paciente Ana, porque su historia y porque salió huyendo cuando Ana le dijo que estaba embarazada de él, en vez de confrontar esa fantasía histérica, dan mucho de qué hablar. Por eso decía al inicio del video que los estudios sobre la histeria son a la vez el acta fundacional del psicoanálisis y el documento de una ruptura, porque el debate entre el mecanismo hipnoide y el mecanismo defensivo no es un debate técnico interno, es la pregunta de qué clase de objeto es el psiquismo humano. Y los dos autores responden en el fondo pues, cosas muy distintas. Breuer decía que el psiquismo humano es un sistema complejo cuyo funcionamiento puede explicarse en términos de estados fisiológicos. Freud decía que el psiquismo humano es un escenario de conflicto donde un sujeto se defiende de aquello que no soporta saber de sí mismo. Esta segunda respuesta, la de Freud, es el psicoanálisis propiamente. Y hablando del caso de Ana O, que es algo que ocupa un lugar central en los estudios, es por mucho el más extenso, el más narrado, el primero del libro, aunque el libro no es solo Ana O, cabe resaltar, hay otras 4 mujeres, todas tratadas por Freud directamente, cuyos casos son los que en realidad permitieron a Freud desarrollar las ideas que acabamos de comentar. Creo que vale la pena nombrarlas a cada una, aunque sea brevemente, porque a cada una le vamos a dedicar un video propio más adelante. Primero tenemos a Emmy von N., una viuda austriaca de gran fortuna, que en realidad se llamaba Fanny Moser,
que llegó al consultorio de Freud con un repertorio de síntomas tan complejos que Freud tuvo que abandonar progresivamente la hipnosis pura y empezar a improvisar técnicas nuevas. Fue Amy y quien en plena sesión le dijo a Freud la frase que iba a cambiar su forma de trabajar. Amy le dijo a Freud, déjeme hablar. Pues porque Freud no se callaba hasta ese día, ¿sí? Si lo pensamos un segundo, la asociación libre como técnica le fue dictada a Freud por una paciente, otra vez, ¿sí? Después tenemos a Miss Lucy R., una institutriz inglesa que trabajaba en Viena y que llegó a la consulta con un síntoma extraño. Olía a budín quemado todo el día. Donde no había budín quemado, pues, una alucinación olfativa, persistente y específica que la atormentaba. Caso breve en extensión, pero clave metodológicamente. Con Lucy, Freud ya no hipnotizaba, ya empieza a trabajar con lo que llama la técnica de la presión, apoyar la mano sobre la frente del paciente y pedirle que diga lo primero que le venga a la mente. Ese es el antecedente directo de la asociación libre, ¿eh? Después tenemos a Catarina, la paciente más atípica del libro. Freud la conoció no en su consultorio, sino por casualidad durante unas vacaciones. Él iba caminando hacia el monte Schneeberg en los Alpes austriacos, ¿sí? Una joven le pidió un consejo de médico, le contó sus síntomas y Freud le dio ahí mismo, al borde del camino, pues una especie de tratamiento en una sesión única. Creo que es el único caso de campo del corpus freudiano, ¿sí? Es breve, es dramático y plantea preguntas éticas y técnicas que vamos a comentar largo cuando le hagamos su propio video, ¿sí? Y después tenemos a Elizabeth von R., que en realidad se llamaba Ilona Weiss. Quizás el caso teóricamente decisivo del libro. Con Elizabeth, Freud abandona definitivamente la hipnosis y desarrolla la versión más madura de su técnica de presión, que ya es prácticamente asociación libre. Y con Elizabeth, además, Freud articula por primera vez con claridad la idea de la defensa, que es el mecanismo que defendíamos hace un momento como el corazón del psicoanálisis. Y si hay un caso en este libro donde el método psicoanalítico se vuelve reconocible como psicoanálisis, es el de Elizabeth. Ya llegaremos a él. Volvamos un momento al gesto inaugural de este libro. En 1895, dos médicos vieneses publican juntos un volumen que defiende una idea aparentemente sencilla, que los síntomas físicos pueden tener un origen psíquico, que la palabra puede curarlos y que el cuerpo de las pacientes, en su mayoría mujeres, estaba diciendo algo que la medicina hasta ese momento no había sabido escuchar. Es sencillo decirlo así, ¿eh? Pero piensen lo que esa idea hizo con la medicina del siglo XX, con la psicología del siglo XX, con la cultura del siglo XX. Piensen en cuántas conversaciones, en cuántos consultorios, cuántas terapias, cuántas relaciones humanas están construidas hoy sobre el presupuesto de que hablar funciona, sobre el presupuesto de que el cuerpo tiene memoria y la memoria tiene cuerpo, sobre el presupuesto de que detrás de un síntoma puede haber una historia y que esa historia merece ser escuchada. Todo eso, todo empieza aquí, en ese pequeño librito, eh, peleado, brillante, publicado por dos hombres que ya no se entendían, pero que al igual decidieron sacar el trabajo adelante. Y empieza, sobre todo, gracias a un grupo de mujeres a las que la historia durante mucho tiempo redujo a sus síntomas.
Ana O inventó el método. Emmy le dijo a Freud que la dejara hablar. Lucy le enseñó a escuchar lo no dicho. Catarina lo puso a prueba en medio de la montaña. Para mí es el caso que más me gusta. Y Elizabeth lo empujó hacia el corazón mismo del psicoanálisis. En el próximo episodio entraremos en el caso fundacional de Berta Pappenheim, Ana O, la mujer que inventó el psicoanálisis sin saber que lo había inventado. Si este video te resultó útil, si te sirvió para entender qué libro es el que abre el psicoanálisis y por qué importa, te pido tres cosas de siempre, ¿no? Dale me gusta, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y déjame en los comentarios cuál de las 5 mujeres del libro te genera más curiosidad, pues para saber con cuál disfrutarán más cuando llegue su episodio. Me leo todo, ¿eh? Digo, no tengo tantos seguidores como para no leerlo. Soy Emaín Torres, esto es Acontecer, nos vemos en el próximo episodio.